Buenas noches. En esta oportunidad vamos a hacer eh, una presentación para orientar de cómo debemos desarrollar los resultados de una investigación, ¿no? Para poder redactar, para poder elaborar los resultados de una investigación de tipo cualitativo. Entonces, en la investigación tenemos un título, ¿no? Que sale de la problemática, del contexto de los propios actores de la investigación, que es la comunidad, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, vamos a revisar de la compañera Delicia Escalera Salazar. Ella ha hecho una investigación en la temática en una comunidad de el lago Popo, en una comunidad de los hermanos Urus. El, el título es Entre el deseo de reaprender la lengua Uru y la realidad de las voces de los comunarios Urus del lago Popo. Entonces, ella, en función a este tema, ella es lo que va a ir em, planteándose, digamos, una vez que haya encontrado el problema, se va a plantear objetivos, ¿no? Entonces, tenemos como objetivo general, tenemos analizar el proceso de adopción del Uru Chipaya en las comunidades Urus del lago Poopó en un contexto de cambio ecológico y tecnológico. Entonces, claramente a través de este objetivo podemos ver que en esa comunidad eh, cómo se está adoptando del Uruchipaya, ¿no? En estas comunidades, cuando se está dando esto, digamos, de los cambios ecológicos que existe con el cambio climático y la modernidad, ¿no? Que llega a la comunidad. Entonces, ese proceso de adopción, de asimilación de la cultura, de la lengua, de las nuevas formas de vida, es lo que ella va a analizar, ¿no? Entonces, para lograr este objetivo, se plantea tres objetivos específicos, o cuatro en este caso, ¿no? Primero tiene identificar las motivaciones de los comunarios vinculados al proceso de aprendizaje del Uru Chipaya en la comunidad del Uru del lago Poopó. Entonces, identificar las motivaciones. Entonces, tiene que ver esto un poco más con la comunidad, ¿no? Describir las acciones desplegadas de los comunarios y agencias de cooperación para la inclusión de la lengua Uru en la comunidad Uru del lago Poopó. El segundo objetivo específico. Tercer objetivo específico, describir los procesos de adaptación a los cambios ecológicos y tecnológicos, en la medida de estos afectan al comportamiento lingüístico de la comunidad Uru del lago Poopó. Ya el cuarto es analizar las percepciones de los comunarios respecto a las lenguas y el contacto lingüístico. Entonces, los resultados tienen que responder a cada uno de estos objetivos específicos. Entonces, una categoría, ¿no? Va a responder a este objetivo específico. La otra categoría va a responder a este objetivo específico. La otra categoría va a responder a este objetivo específico, ¿no? La categoría de los resultados. Y la última categoría va a responder a esto. Entonces, estos mismos se convierten, digamos, en los títulos, ¿no? En los títulos, digamos, de este capítulo de los resultados. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ver a uno de este objetivo específico. Dice describir los procesos de adaptación a los cambios ecológicos y tecnológicos en la medida que estos afectan el comportamiento lingüístico de la comunidad de Uru del lago Poopó, ¿no? Bueno, tenemos acá ese título, ¿no? Los procesos de adaptación a los cambios ecológicos y tecnológicos. Esto responde a eso, ¿no? Ya el 4.3 va a responder al otro objetivo específico, ya que el 4.1 respondía, digamos, a los dos objetivos específicos que teníamos, ¿no? Ahora, esto va a tener, este título, este, que es macro categoría, ¿no? Que responde a un objetivo, va a tener otros subtítulos, ¿no? Al interior. Si digamos vamos a hablar los procesos de adaptación a los cambios ecológicos y tecnológicos, es también importante hablar sobre la migración a una alternativa de sobrevivencia, ¿no? Dentro de eso también se va a hablar sobre
sobre, ya no somos pescadores, ahora somos albañiles. Entonces los cambios de prácticas de vida, ¿no? Los cambios de actividades socioeconómicas. Entonces, acá vamos a ver cómo se va a ir tejiendo el texto, ¿ya? Aquí vamos a ver la triangulación. Entonces, a ver, vamos a volver. Dice, ¿ya? Los procesos de adaptación. Esta primera parte, ¿no? Vamos a hablar de dos tipos de citas, ¿no? La primera es una cita textual, cuando es entre comillas. Acá está entre comillas, quiere decir que es una cita textual que se ha extraído de un texto, entonces tal cual como es. Por eso dice Flores y Córdoba 2012, página 32. Entonces tal cual se ha ido extrayendo de ese texto, ¿no? Sin cambiar nada. Eso es una forma de citar. Entonces, ahora tiene tres líneas, ¿no? Cuatro líneas. Entonces, por eso se pone en el mismo párrafo. Cuando ya es, digamos, más de cuatro líneas de texto, entonces se pone como en esto, ¿no? Ya, cuando ya es un poco más cargado, se pone como en esto. ¿Ve? Aquí hay un poco más de texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. Entonces, pero es cuando es tres nomás, entonces se la pone ahí nomás, ¿no? Ahora, lo interesante es que acá el investigador tiene que tejer texto, ¿no? Triangular datos. Entonces, inicia en sus propias palabras, ¿no? Acá, por ejemplo, tiene que triangular datos primero como investigador, ¿no? Introducir, conceptualizar y agarrar un concepto de un autor o lo que dice un autor al respecto a lo que está desarrollando sobre la temática, sobre el contenido, enlazar, ¿no? Discutir. Después, una vez que cite al autor, él va a interpretar, va a discutir, va a decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Desde su punto de vista del autor, el autor nos quiere decir esto, digamos, ¿no? O también podrá decir, bueno, el autor dice esto, pero yo puedo decir que esto solo pasa en contextos, digamos, en contextos eh, donde, donde no hay diversidad de cultura, pero en contextos que son diversos de cultura como en el nuestro es distinto la dinámica, ¿no? Entonces puedes refutar también. Entonces, ¿qué dice aquí? En muchos casos el individuo llega a ser desechado, llega a ser, hasta ahí el autor escribe, ¿no? El investigador escribe, ahora le da paso al autor, desechable, es decir, no se le toma en cuenta su condición como un ente social, sino solo es tomado en cuenta gracias al tipo de información que puede proporcionar sobre su lengua. Las voces cotidianas quedan silenciadas. Esto dice el autor, entonces se lo cita. Ahora él va a interpretar. Esto pasa si solo nos preocupamos en la revitalización meramente lingüística y no así primero en la revitalización de los mismos hablantes, para luego tratar el tema de la lengua con todas sus implicancias. Entonces está tratando de interpretar lo que dice el autor y está tratando de entender por qué pasa eso, ¿no? Entonces va a seguir desarrollando. Si solo hablamos del tema de la lengua y la recuperación de la misma, sería una investigación desligada de las realidades vivenciales de los propios hablantes y de la lengua, como un ente vivo, activo, cambiante, dinámico, desde un enfoque más holístico, tiene que ver con los principales actores de ese proceso, con sus realidades. Ahora, la realidad de ese contexto también es la migración, una alternativa de sobrevivencia, ¿no? Ahora, hasta aquí, hasta donde dice dos comillas, él va a introducir el investigador en sus propias palabras. Ya está ya redactando el resultado. Entonces dice, los escenarios de las comunidades en los últimos años fueron cambiando radicalmente, como es el caso de los urus del sector Popó, ya que da paso al autor, ¿no? A lo que se está refiriendo, a lo que él está tratando. Se ha ido configurando un espacio social, cultural, tecnológico y económico. Muñoz, 1998, ¿no? Todo ello a consecuencia de la sequía del lago Poopó, porque ya no pueden hacer sus prácticas culturales
como la caza, pesca y recolección de alimentos en torno a este recurso lacustre. Entonces, una vez que el autor dice, él comienza a interpretar, ya comienza a interpretar. Ahora, a consecuencia de ello, la comunidad busca otras alternativas de vivencia. La población es dinámica, no es estática, sino migran a diferentes partes del país y departamento de Oruro, como es el caso frecuente de las migraciones temporales a Colchane, ¿no? Entonces está tratando, digamos, a partir de la información que ha recabado, que ha vivido en esa comunidad, que ha tratado de entender la dinámica de la vida, está comenzando a redactar, ¿no ve? Lo que va a pasar, digamos, con nosotros como investigadores. Sigue. Colchani es una localidad del municipio de Uyuni, departamento de Potosí, Bolivia. Esta localidad es considerada una de las comunidades más importantes de la región para los urus, porque en este sector existen las fábricas más grandes de sal y es ahí donde los comunarios van a trabajar. Además, como es la puerta de entrada de Uyuni, también cuenta con una importante actividad económica en el turismo. Estas actividades llamaron la atención a los comunarios urus a trabajar. Entonces, una vez digamos que el autor está dialogando con que el investigador está dialogando con el autor acá y va interpretando, no se aleja del contexto, sigue hablando, ¿no? De urus, qué relación tiene con otras comunidades, relaciones económicas, socioeconómicas, de trabajo, todo eso. Entonces sigue, ¿no? Sigue, digamos, el contexto donde se está dando. Ahora, pero una vez que ya ha hecho una discusión con los autores, da paso, digamos, a una entrevista del comunario que va a hablar también sobre el tema que está desarrollando, ¿no? Dice, casi todos van a trabajar a Colchani. Yo también recién he llegado. No estaba aquí, allá trabajamos con sal, pues bien nomás nos va. Aquí no hay trabajo, por eso las familias salen a buscar trabajo. Yo también he ido, aquí no pescamos, y ya. Ahora obligado tenemos que salir. Entonces está expresando, digamos, su forma de vida, ¿no? El por qué, digamos, se está dando ese cambio. Ahora, eso va a tratar de interpretar, digamos, el investigador. Dice, al conversar con la gente de la comunidad, muchos alegan que se han ido a Colchani a trabajar porque en el pueblo ya no hay trabajo. Antes se mantenían con la que pescaban del lago. Entonces, ahora, eh, ahora va a dar paso a un autor que va a hablar de la migración, ¿no? La migración es como recurso de supervivencia frente a las condiciones de extrema pobreza. Esto deriva en una castellanización y en la pérdida de confianza en las posibilidades de su propia cultura o idioma como supervivencia, ¿no? Ahora va a dar también, digamos, otro texto, ¿no? Creo que es esto un testimonio. Dice, cuando entré a la casa donde me estoy quedando, familia Ríos, estaba doña Aida conversando con señora y me dijo, es mi mamá. Había también un niño de más o menos 7 años cuando lo escuché hablar a las dos señoras. Lo hacían en quechua, pero cuando se dirigían al niño, ambas lo hacían en castellano. Ahí supe que el niño era monolingüe, castellano hablante, porque se fue a Colchane con toda su familia, incluso la madre o hijas se decían que ambas estaban de autoridad, pero la mamá en Colchane. Entonces, ahora va a tratar de interpretar esto, ¿no? Tratar de entender el investigador una vez que ha citado a la entrevista, ¿no? Dice, la castellanización de los niños se debe a que estuvieron en contacto con otras comunidades como Colchani, porque en la comunidad los niños son monolingües, quechua hablantes, solo con algunas excepciones de los hijos de profesores o de familias que retornaron a la comunidad después de haber ido a diferentes lugares del departamento, por lo que la castellanización se evidencia por efectos de la migración. Vamos a seguir leyendo en el mismo, ¿no? En, en Puñaca, la otra comunidad uru de este sector, una gran mayoría es castellano hablante, porque ellos tienen un contacto constante con la localidad Popo, que es semiurbana, y la mayoría de la interacción se hace en castellano. Por tanto, en la comunidad
Es muy notable el uso del castellano sobre el quechua y más aún sobre el uru. Lo particular de esta comunidad es que la mayoría tiene casa en Poopó y los alumnos solo van a la comunidad de Puñaca. Cuando hay clases, después se van de regreso a Poopó. Esta interacción lleva a una castellanización que cada vez va más en aumento y en detrimento del quechua. En octubre del 2017, en un taller con los urus de Puñaca, Tinta María, en el grupo vocal de comunarios, se evidenciaron las familias que emigraron a los diferentes lugares, la mayoría por trabajo. Entonces, eh, como se podrá apreciar acá en esta parte, tenemos eh, mm, la redacción de los resultados, ¿no? A partir de la categoría, de las categorías, de las agrupaciones de ideas que ha hecho, que ha organizado, ¿no? Que lo ha dado migración como alternativa de sobrevivencia. Entonces, ha discutido sobre ese tema, pero ha agarrado autores que hablen sobre migración, sobre espacios de configuración sociocultural, tecnológica, económico. Entonces, de eso. También ha agarrado entrevistas, testimonios de los propios comunarios que hablen sobre ese tema. Entonces, en esta parte es importante, digamos, tomar de las citas bibliográficas que hablen sobre el mismo tema que tú has categorizado y tratar de entender, tratar de interpretar lo que está diciendo, ya viviendo ahí, ¿no? En este caso, poniéndose, digamos, eh, en el, poniéndose en su lugar de los actores de investigación de ahí. Entonces, eso es lo más importante considerar para la redacción de los resultados. Y así sucesivamente, si hablamos de migración, más abajo hablaremos de otro tema, ¿no? Y estos salen de la misma entrevista, ¿no? La organización. Entonces, ahí, digamos, es lo que se exige, digamos, al investigador, que tenga esa capacidad, digamos, esa habilidad, esa destreza de poder interpretar, de poder estructurar un esqueleto de contenido de su investigación, de aquello que está saliendo de los datos, ¿no? Agrupar las similitudes de los datos y estructurar y en función a esa estructura redactar los resultados. Entonces, prácticamente esto es lo que una investigación debe presentar, ¿no? Esta redacción ya teórico consistente, ¿no? La información, porque hay una triangulación de datos. Entonces, prácticamente eso es lo que se tiene que hacer en la redacción de los resultados de método de investigación cualitativa, ya sea etnográfico. Cuando es etnográfico ya un poco más también prima lo que es la observación, ¿no? Lo que uno observa, dirá ahí, digamos, cuando estuve presente en una fiesta de Navidad, presente en la comunidad, vi que muchos ya de lo que va a ver ya también va a hablar, ¿no? Ahí va a ser observación, ya no va a ser entrevista, digamos. ¿No ve? Ahora, en este caso también, pero podemos usar también observaciones. Ahora, si ella, esta compañera, ha trabajado con observación, también va a presentar datos de observación o datos, digamos, de revisión documental, libros de actas, otros textos, ¿no? Prácticamente eso es. Bueno, eso es en cuanto podemos decir respecto a la redacción de resultados. Muchas gracias.